Prepárate para comenzar un vuelo sonoro llamado Levántate y anda. Sanidad interior, consejos para cumplir tus metas y objetivos. Todo en compañía de Zoila Peralta. ¡Comenzamos! Bendiciones, bendiciones, bendiciones y bendiciones. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Desde donde quiera que te conectes, recibe la bendición del Señor sobre tu vida y sobre tu casa. Quiero agradecerte por esta convocatoria, ¿verdad? Por volverme a aceptar, ¿verdad? Y por volverme a permitir entrar a tu hogar y compartirte esta palabra de bendición, esta palabra de restauración y esta palabra que trae, ¿verdad? Esa restauración que tanto necesitamos para nosotros poder vivir de forma correcta. Quiero agradecerte, ¿verdad? El estar aquí, agradecerle a la persona de Miriam Landín y Si Se Puede Radio por haberme abierto las puertas, no solamente de la radio, sino las puertas de su compañía. Y de verdad que agradezco mucho. En este tiempo estamos transmitiendo por Si Se Puede Radio. Continuamos en Hiperbórea Radio, que también es mi casa. Y quiero invitarte a que continúes siguiéndome en las diferentes plataformas, ¿verdad? En mi página Ministerio Internacional Levántate y Anda. También quiero que me continúes siguiendo y que me sigas en mi canal de YouTube. Para mí es muy, muy importante en este tiempo porque quiero oficializar mi canal, ¿verdad? Como un canal de bendición, de restauración y de levantamiento espiritual que tanto se necesita en estos tiempos. ¿Por qué? Porque hay muchas informaciones y muchas cosas que están confundiendo, ¿verdad?, al ser humano allá afuera. Y sobre todo, muchas veces el pueblo cristiano, ese pueblo que estos creyentes, ¿verdad?, que acaban muchas veces de iniciar y se confunden porque en YouTube, sobre todo, hay mucha información buena, información verídica y por eso yo he querido emigrar también al área de YouTube. Así es que te pido que te inscribas, le des like. Igual, mi canal de YouTube es Zoila Peralta, Levántate y Anda. Igual que la página del Ministerio Internacional de Restauración, Levántate y Anda. Hoy quiero continuar, ¿verdad? Y darle, finalizar con la serie que iniciamos en esta nueva temporada de Levántate y Anda. Iniciamos con esa serie que se llama Herencias que no se ven. Y quiero hacer un resumen de todo lo que hablamos, ¿verdad? En la semana pasada también compartí en el canal de YouTube otros episodios más y otros videos más que ojalá y sirvan de bendición para tu vida. Y quiero que hagamos un resumen de todo lo que pudimos compartir esta semana desde esta nueva temporada Levántate y Anda. Y hablamos, como te decía, hablamos de la serie Herencias que no se ven y pudimos compartir esas herencias, ¿verdad? Esos sentimientos, todas esas informaciones que trajeron a la luz todo eso que hemos heredado, no solamente de nuestros padres, sino de nuestros abuelos, de nuestros ancestros, puertas que nosotros también hemos podido abrir. Así es que pudimos compartir eso, ¿verdad? Hablamos de qué son las herencias, esas herencias que no se ven, que no vienen, no están escritas y no quedan escritas en un testamento o en un papel, que no tienen una foto, que no están identificadas. Pudimos conversar eso y cómo han afectado nuestras vidas, ¿verdad? Y cómo se generan y cómo se manifiestan esas herencias, ¿verdad? También pudimos hablar de
situaciones o malestares invisibles que nos generan a nosotros. Dicho sea de paso, esos malestares, ese cansancio, ese dolor de cabeza, ese estrés, pero muchas veces que nos generan un cambio de actitud o unas actitudes en nosotros que nos hacen llenarnos de ira, no comunicarnos, no hablar las cosas a tiempo o encerrarnos en un silencio. Pudimos conversar y compartir las diferentes emociones o cómo se generan las emociones desde varias perspectivas. Pudimos hablarla desde la perspectiva secular, desde una perspectiva religiosa, también la compartimos desde una perspectiva psicológica, pero también pudimos compartir qué son las emociones desde la perspectiva bíblica de lo que dice la palabra del Señor, que son las emociones. Pudimos entender que las emociones no son buenas o malas, que simplemente están ahí, que son esa parte de nosotros, que nosotros somos seres tripartitos, que somos espíritu, alma y cuerpo, y que por lo tanto nosotros, sobre todo los creyentes, nos quedamos cuando nacemos de nuevo, nos quedamos en esa parte espiritual y en esa parte y vivimos desde ahí, pero no entendemos ni asimilamos que somos espíritu, alma y cuerpo, y que como dice la palabra del Señor, el espíritu quiere, pero la carne es débil. ¿Y por qué? Porque tenemos en el medio esa parte de nosotros que es nuestra alma y es donde se alojan todas esas emociones y donde se generan todos esos malestares que son invisibles, pero que sí nos hacen generar y nos hacen sentir de forma incómoda, si se quiere decir, y de forma diferente. También pudimos hablar cómo vivimos en esas emociones y en ese círculo emocional, repitiendo cosas, patrones, o quizás por conductas aprendidas, quizás por creencia, quizás por nuestra crianza, tal vez por cultura muchas veces porque nos manejamos solamente en esa parte desbalanceada, ¿verdad? Y no tomamos ese dominio y control de nuestras emociones. También hablamos de lo que son, ¿verdad?, las emociones cuando en nuestras actitudes y en nuestra personalidad, sobre todo cuando hablamos o emitimos algo desagradable porque hubo un sentimiento, hubo una situación, hubo un olor, hubo un recuerdo que nos generó una situación desagradable, y entonces nos volvemos violentos, quizás si se quiere, nos llenamos de ira, nos volvemos negativos. Mira, también hay algo que no toqué y quiero concluirlo aquí. Muchas veces hasta una palabra maldicha o como diríamos, como se habla en el mundo secular, el populis, el chisme, una palabra, algo que se dijo sin pensarlo, algo que se malinterpretó, algo que no se buscó la verdad, y entonces lo que se generó fue un caos, una situación, un chisme, y entonces a alguien le dijeron algo o vino alguien y dijo, mira, Zoila dijo tal cosa, y esa persona, en vez de buscar la verdad o en vez de investigar, viene con ira y estalla contigo o te dice cualquier cosa. Y es muy, muy importante que nosotros tengamos cuidado cuando nosotros se nos dice algo, y sobre todo cuando nosotros decimos algo. Cuando nosotros generamos una palabra o decimos algo, muchas veces también decimos algo y después decimos, wow, no debía haber dicho esto, o no debía haber ofendido a esa persona, o siento que lo que le dije fue muy duro y la ofendí. Entonces, ese sentimiento de culpa que se genera, de vergüenza, y quizás por orgullo no volvemos donde esa persona y le decimos, yo creo que no investigué bien, o yo creo que me pasé. La Biblia habla de calumnias y también de decir cosas que no son. Entonces, muchas veces pues nosotros nos vemos, ¿verdad?, en ese tipo de situaciones, y eso nos genera a nosotros situaciones. También puede ser algo que nos genere, algo que nos digan
que nos digan nuestros familiares, algo que un familiar me dijo, o algo que mi papá me dijo, una palabra maldicha que me diga mi esposo porque vino del trabajo incómodo, de mal humor, y como, ¿verdad? Y viene a la casa y le dice a la esposa tal o cual cosa, y eso genera una situación de incomodidad, no solamente crea fricción en un matrimonio, sino a la persona. Y si esa persona no capta, no tiene el discernimiento de mirar y de ver que, wow, ¿por qué dije esto? Por eso en uno de mis videos digo, ¿alguna vez te ha pasado que dices algo y luego dices, wow, ¿por qué yo dije esto? ¿Por qué ofendía esto? ¿Por qué no debía haber dicho tal cosa? Porque nosotros necesitamos, ¿verdad?, controlar nuestras emociones, porque nuestras emociones nos hacen a nosotros tener actitudes negativas y desagradables que pueden crear situaciones incluso hasta de alejamiento, no solamente con nuestros familiares, sino también con los que nos rodean. Hay personas que tú los ves que andan, que son como el solitario. ¿Por qué? Porque hay personas que no se arriman a las personas, no hacen vida social, pero tampoco las personas lo aceptan. ¿Por qué? Porque ya conocen que esa persona puede ser, puede tener un comportamiento explosivo y de eso también pudimos conversar. Y hoy, para cerrar esta serie y para poder continuar y avanzar, quiero hablarte de algo, ¿verdad? Que muchos, que solamente se toca a nivel psicológico, a nivel profesional. Las iglesias casi no hablan de eso y el mundo cristiano habla poco de esto, pero esto es más profundo y vamos a ir, ¿verdad? Como dice Juan 15, el Juan 15, el capítulo de Juan, en el libro de Juan, en su capítulo 15, y quiero leerlo un poquito, dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Dice que toda rama que en mí no da fruto, las corta, pero toda rama que da fruto, él las poda. O sea, el Señor nos va podando y nos va limpiando y nos va liberando, siempre de acuerdo a cómo nosotros vamos cambiando nuestras creencias y elevando ese nivel de conciencia en el conocimiento de la palabra del Señor. Cuando tú puedes meditar y profundizar en la Biblia y en la palabra, te vas a dar cuenta que hay cosas que tú puedes dejar. Uno de los libros que yo les exhortaba en las intervenciones que hice de esta serie Herencias que no se ven, es los libros de Eclesiastés y el libro de Proverbios. ¿Por qué? Porque en el libro de Proverbios hay muchas cosas, es una guía palpable de cómo el ser humano se comporta hoy y ahí hay soluciones para nosotros romper con esas cadenas generacionales, reconocer esas herencias que no se ven, tomar dominio y control sobre todas nuestras emociones y poder cambiar nuestros niveles de creencia para elevar nuestro nivel de conciencia y vivir de la forma correcta que el Señor quiere que tú y yo podamos vivir. Y dice, continúa Juan en el capítulo 15 y el versículo 3, dice, ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Porque así ninguna rama podrá dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid. Así que tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Para permanecer en esa palabra, para dar fruto, para nosotros poder, ¿verdad?, vivir de esa forma correcta y a la manera de Dios, necesitamos esto, cambiar nuestros niveles de creencia y elevar nuestro nivel de conciencia en el conocimiento de la palabra del Señor. Y como te decía hoy, ¿verdad?, hoy quiero hablarte, ¿verdad?, desde esa mujer que Dios levantó, pero desde esa niña que Dios sanó.
Y hoy quiero decirte que el Señor viene por tu niña interior y ese es nuestro tema de hoy para finalizar esta serie. Así es que bendiciones, gracias por venir y gracias por estar aquí nuevamente. Y hoy quiero, ¿verdad? Abrirte mi corazón. Recuerda que no vengo a hablarte desde la perfección. No soy perfecta. De hecho, en cada intervención y cada vez que hablo con ustedes, estoy haciendo no solamente un proceso de sanidad interior, sino un proceso de liberación, porque realmente yo he decidido y me he dedicado no solamente a limpiarme y a liberarme, sino a trabajar en mí para poder dejar un legado a los míos y a todo aquel que pueda escuchar esta bendita palabra. Y cada vez que alguien esta palabra les resuene o les sirva de bendición o les llegue, estaré yo premiada, porque este es mi ministerio y a esto es que me he decidido dedicarme. Así es que quiero abrirte mi corazón y como te dije, yo no vengo a hablarte desde la perfección, sino desde la verdad de una niña que fue herida y que se convirtió en madre, se convirtió en mujer, se convirtió en abuela, se ha convertido en esta mujer que ustedes ven hoy. Quiero hablarte de eso, sin que nadie le enseñara cómo hacerlo, porque en mis tiempos, en el tiempo donde yo viví mi niñez, no había oportunidades y no había ese no era un tema importante para tratarlo en ese tiempo. Así es que en este episodio quiero contarte mi historia, ¿verdad? La historia que casi nunca se cuenta, porque muchas personas, como te digo, están aquí, estamos en las redes, estamos hablando, pero pocos te hablan de un testimonio, y si te hablan de su testimonio, te lo hablan muy generalizado y muy bonito. Y yo no vengo, como te digo, a hablarte de la perfección ni tampoco a mover tu sentimentalismo. Yo quiero que si tú te ves identificada en mi historia, escribas, déjame en los comentarios, escríbeme por las redes, contáctame y en lo que tú creas que yo te puedo apoyar y te puedo ayudar, pues yo lo voy a hacer con todo cariño, con todo respeto, honrando siempre eso que tú estás viviendo, porque como yo, hay muchas personas allá afuera. Entonces, por eso te digo, quiero hablarte de mi historia, la historia que casi nadie cuenta, la de una niña que aprendió a callar, a no ocupar espacio, a cuidar a otros antes de ser cuidada. Y también quiero compartirte cómo Dios usó esa historia rota y comenzó a transformarla. Así es que bienvenida y quiero que, como siempre, tomes nota de todo lo que vamos a compartir y a conversar hoy. Y quiero hablarte de esa niña invisible que fui yo, pero que hoy el Señor ha levantado, ¿verdad? Y fui una niña cuyo llanto nadie vio ni escuchó. Cuando algo me dolía, cuando fui maltratada, cuando fui abusada, mi dolor no tenía testigo. Quiero decir que mi dolor no tenía testigo. Crecí aprendiendo que mi presencia incomodaba y que debía portarme bien y que no podía molestar, ocupar el menor espacio posible en los lugares donde yo estaba. Esas eran mis creencias y esos eran mis sentimientos en aquel tiempo de mi niñez. Aprendí a cuidar a otros. Siendo niña, aprendí a cuidar a otros antes de que alguien pudiera cuidarme a mí. Aprendí a sostener a los demás antes de yo ser sostenida. Y nadie me enseñó a poner límites. Nadie me dijo que mi voz valía. Me obligaron a madurar. O sea, la vida, las circunstancias
las situaciones que viví me obligaron a madurar muy temprano, a cargar con responsabilidades que no me correspondían, mientras el sentimiento de soledad crecía en mí y cada día se hacía mucho más pesado y fue para mí muy doloroso porque también tenía que someter todos mis sentimientos. El derecho a hablar nunca lo tuve y no lo tenía porque no era importante, no tenía quien contárselo y quien quisiera escucharme o quizás quien me podía escuchar no era importante para ello o para ese tiempo compartirlo. De repente, casi sin darme cuenta, me convertí en mamá. Sin una guía, sin apoyo, sin una voz que me dijera, todo va a estar bien. Todo está bien y todo va a salir muy bien. Esa palabra yo siempre se la digo a mis hijas espirituales, a mis hijos y a todo aquel que yo pueda decirle esa palabra, porque fue una palabra que de niña yo quise escuchar. Te estoy contando la historia de mi niña. No para mover tus sentimientos, no, sino para que tú sepas por qué hay que liberar y hay que hablar las cosas. ¿Por qué? Porque cuando menospreciamos nuestro oprobio, el enemigo no tiene más nada que decir. Chiqui, bendiciones. Gracias por estar aquí. Sabes que te quiero mucho. Bendiciones a la princesa. Gracias, mi amor. Y por eso, ¿verdad? Cuando me convertí en madre tan jovencita, de repente, sin darme cuenta, yo no tuve ese apoyo, esa guía, esa nada. Yo simplemente salí embarazada y punto. No supe, ¿verdad? Lo que era decir me duele acá o tengo este sentimiento, tengo este malestar en mi embarazo, porque no tenía ni quien me cuidara, ni quien me guiara, ni quien me dijera los controles médicos, esto lo tienes que hacer así, esto lo tienes que hacer así, quien me dijera cómo alimentarme, porque me convertí en madre de la noche a la mañana sin esperarlo. No supe cuidar, ¿verdad? Cuidarme como verdaderamente necesitaba, ¿verdad? No supe reaccionar, ni hacer, ni disfrutar mi maternidad porque estaba tan herida, estaba con ese sentimiento de soledad tan grande que no sabía cómo canalizarlo, cómo reprimirlo, cómo manifestarlo. Tenía una mezcla de confusiones, sentimientos encontrados, y el sentimiento de soledad, el sentimiento de rechazo fue cada día más profundo, fue cada día más grande por esa parte, porque cuando tú te conviertes en madre es cuando verdaderamente tú necesitas más a tu mamá a tu lado, aunque tú estés casada, aunque tú tenga un matrimonio feliz, aunque tú seas una niña feliz. Cuando estás embarazada es cuando más tú piensas en tu madre y sobre todo cuando da a luz. Entonces es importante eso. Y quiero también compartirte algo. Como madre tuve fallas, no supe cuidar a mis hijos quizás en un momento cuando ellos me necesitaban, y esto yo lo estoy hablando con toda honestidad. No supe defenderlos, pelear por ellos, abrazarlos cuando me necesitaron. Sin querer, repetí con mis hijos el mismo patrón de abandono que yo había vivido y que yo había recibido. El mismo. Les exigí, sobre todo a mi hija, más de lo que me exigieron a mí. En mi mundo, las emociones, como te digo, no se hablaban, se reprimían, y eso mismo yo le enseñé a mi hija. Patrones y conductas heredadas, patrones y conductas aprendidas. Puertas que yo abrí, se la transmití a mi hija. Y esto hoy
lo digo con total responsabilidad. Primero, porque menosprecio mi aprobio. Y segundo, porque esto también me libera y me ayudó a liberar. Así es que es importante eso. Pero hoy, déjame decirte que hoy me miro desde un nivel más consciente, desde ese nivel de cambio de creencias y desde ese nivel elevado de conciencia que me ha hecho a mí restaurarme, que me ha hecho levantarme y que me ha hecho ser la mujer que soy. Ya no me miro como la madre que falló, sino como la niña que nadie sostuvo, que cargó un sentimiento de soledad que nunca se atrevió a expresar. Esa niña que se reprimió por mucho tiempo para que otros fueran felices, mientras que ella se desgastaba. Hoy me miro con un nivel de conciencia más elevado. Así es que si algo de esto te toca, te está tocando el corazón o te recuerda o te trae un recuerdo o quieres compartirlo, las diferentes plataformas están ahí, ¿verdad? Puedes contactarme por cualquiera de mis plataformas. Y no con esto que te estoy hablando, yo no quiero justificarme, no quiero que tú me comprendas, ni que me pases la manito, ni ay, la pobre soy la. No. Con esto yo no quiero justificar ni mis errores como madre, ni mis errores como esposa, ni todos los errores que he cometido, ni quiero justificar las puertas que yo he abierto por lo que me ocurrió ayer. También te lo dejo de tarea. No justifiques lo que te pasó para quedarte atrapada en esa situación. Levántate y anda. Levántate y anda. Así es que no te justifiques. Yo sé que fallé, sí, y lo reconozco, pero hoy estoy en el proceso de cambiar mis creencias, mis patrones de conductas que limitaron mi vida todo este tiempo, porque yo conocí al único médico capaz de sanar lo que nadie pudo sanar, a Jesucristo. Desde que lo acepté como mi único y suficiente Salvador, Él inició un proceso de restauración en mi vida que hoy puedo decir, Ebenezer, hasta aquí el Señor me ha sostenido. Doy gracias a Dios por eso. Así es que la palabra levántate, para mí, cuando yo era niña, era una orden. Era levántate que hay que lavar, levántate que tú tienes que hacer tal cosa, levántate que tú tienes esta responsabilidad y hasta que no la hagas o no puedes ir a la escuela o no puedes salir o no puedes hacer o no puedes esto. Esa palabra hoy, que era una orden dura, ha sido y se ha convertido en la palabra de sanidad y sanación para mí. Y no solamente para mí, para otros, porque sé que ha sido de bendición para muchos. Tengo hijos espirituales a los que puedo decir hoy que se han encaminado, ¿verdad? Y que puedo dar testimonio de ello, pero en algún momento estaré presentándole a varios de mis hijos espirituales que han venido, ¿verdad? Y que han estado trabajando esa parte de su sanidad interior. Gracias, Chiqui, te amo. Entonces, eso durante años, levántate, fue una orden muy dura, una exigencia, una obligación que yo tenía que cumplir a cambio de techo, a cambio de comida. Pero hoy, como te repito, esa misma palabra se ha convertido en un arma poderosa que el Señor me entregó para sanar a mi niña interior, y no solo a mi niña interior, a esa niña que vivió encerrada en la cárcel de sus heridas y de su silencio por tanto tiempo y que hoy está lista, no solamente para levantarse, sino para ayudar a otras a levantarse como yo me levanté. Estoy lista, estoy dispuesta y estoy a tu orden. Así es que desde esa fe que ordena la vida, hoy comprendo que mi vida empieza a ordenarse y mi vida ha tomado un giro y un orden que doy gracias a Dios por eso. No es porque no tengo dinero, porque
Me encanta también ese versículo y es donde yo he basado, ¿verdad? Esta metodología, levántate y anda. Ese versículo de Hechos 3:6 que dice, yo no tengo oro, yo no tengo plata, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Así es que con eso vengo, no por dinero, sino con una fe profunda en aquel que me encontró, me salvó, me levantó y que hoy yo decidí creerle. Y que te presento a ti, ese médico por excelencia, ese coach y ese terapeuta, no solamente emocional, espiritual y para tu vida, que es Jesucristo, el único que ha podido sanar todas mis heridas y restaurar mi vida y encaminarla a vivir de forma correcta. Así es que doy gracias a Dios por eso. Y hoy justamente es Día de los Padres aquí en los Estados Unidos y en México y en muchos países. Y hoy justamente quiero honrar a mis padres. Ellos no están ya físicamente, partieron al cielo, pero hoy quiero honrar a mis padres y quiero honrar a mi familia. Y hoy decido honrarlos y perdonarlos a mis padres, porque ellos fueron, ¿verdad? Ese canal o ese vaso que el Señor utilizó para que yo pudiera estar aquí hoy con ustedes. Ellos fueron los padres que el Señor me dio con todas sus limitaciones, con todo lo que ellos tuvieron. Ellos me dieron, de lo que ellos tenían, también me dieron a mí. Así es que yo honro sus vidas y yo espero en algún momento, ¿verdad? Seguir, como dice Pablo, peleando la buena batalla para poder encontrarme con mis padres en la vida eterna, ¿verdad? En la presencia del Señor. También quiero honrar a cada uno de mis hermanos, y quiero nombrarlo a todos. Quiero nombrar a mi hermano mayor Rubí, a mi hermano mayor Ramón, a mi hermano Expedito que está en el cielo también, a mi hermano Antonio que también está en el cielo. Quiero honrarlo. Quiero honrar a mis hermanas, a mi hermana mayor que ha sido mi madre, fue mi madre en todo el sentido de la palabra. Fue la representación de mamá que yo tuve y que conocí, porque mi mamá partió a la presencia del Señor yo estando muy pequeña. Y entonces mi hermana mayor, por parte de madre, quiero bendecir su vida. Quiero bendecir su vida. Es una mujer del Señor, es una mujer que entregó su vida al Señor muy joven y que el Señor ha sido para ella, ¿verdad? Ha sido una sierva del Señor y el Señor no la tiene ahí. Está un poquito delicada de salud, pero el Señor ha sido bueno. El Señor ha sido bueno con ella, con sus hijas y con su vida, y ha tenido cuidado de ella. Así es que yo bendigo la vida de mi hermana mayor, bendigo la vida de mi hermana Gladys, bendigo la vida de cada uno de mis hermanos. Y mi hermana mayor se llama Magdalena. Lo que pasa es que para mí no es mi hermana mayor, sino es mi mamá. O sea, cuando yo hablo de mi hermana mayor, hablo de mi mamá, porque es la representación de mamá que conocí. Así es que yo bendigo la vida y honro de cada uno de mis hermanos y de mis padres. También honro la vida de mis hijos y de mis nietos. Y les pido perdón en este momento públicamente por descuidarlo, por no estar en su vida, en sus vidas más activamente. Quizás en los momentos que ellos necesitaron de mí como madre y como abuela, quizás no pude estar presente, y por eso quiero pedir perdón a mis hijos públicamente y a mí. Y a mis nietos, a cada uno de mis nietos, porque con esto yo rompo cualquier cadena generacional que sea transmitida a mis nietos, porque ya mis hijos, como les digo, heredaron parte de eso y ellos también se han encaminado y se encaminaron a romper con todo ese tipo de cadena generacional, porque ellos dijeron, lo que viví con mi mami, lo que viví con mis padres, y no lo voy a repetir con mis hijos. Mi hijo mayor tiene de hecho un grupo con sus hijos, un grupo de WhatsApp. O sea,
Lo que yo no hice con ellos lo están haciendo con sus hijos. Mi hija dice, no le voy a pegar, ni nunca le pegué a mi hija porque tú me pegaste bastante. Y tiene toda la razón, y por eso hoy públicamente quiero pedirle perdón a cada uno de ellos por eso, porque también por no estar activa en sus vidas, por haberme perdido, como les digo, esos momentos preciosos, porque quizás tienen algún recuerdo desagradable de su mamá o de su abuela, y por respeto ellos no se han atrevido a hablarlo. Hoy quiero decirle que cualquier cosa que tengan que hablar de eso con su abuela, yo estoy aquí para ustedes, para que me escuchen. Siempre se los digo, no solamente se lo estoy diciendo por esta plataforma, siempre a mis nietos les digo, cualquier cosa que ustedes necesiten conversar, cualquier pregunta que tengan, compártanla y díganmela, porque es sano hablar y no reprimirse las cosas, porque yo sé lo que es reprimirse y silenciarse y mantenerse en un silencio. Dialogar es sanador. Te decía también que escribir es sanador. Si tú por respeto no quieres hablar con tus padres, escribe, porque escribir es sanador. Y quizás en algún momento te das la oportunidad de escribir un libro o de compartir tu testimonio y tu historia con alguien que le pueda servir no solamente de ejemplo, sino de bendición para su vida. Quiero decirte que hablar es sanador, como te digo. Gracias, Francesca. Me río porque ella es también mi hija espiritual. La amo tanto y yo estoy tan contenta y maravillada de cómo tú, Francesca, has hecho, ¿verdad? Tu vida y has transformado tu vida, que estoy feliz. Y quiero decirte que hablar es sanador. La palabra del Señor dice que hay que menospreciar el oprobio. Y como te digo, hoy enfrento mi fracaso como madre, quizás en un momento dado. Lo enfrento porque quizás y sé que les he fallado, pero también hoy rompo con las cadenas que me mantuvieron atada y declaro en el nombre poderoso de Jesús, que Jesucristo, en el nombre poderoso de Jesucristo, que ni mis hijos biológicos, ni mis hijos espirituales, ni mis nietos seguirán esas cadenas generacionales. Hoy, en el nombre poderoso de Jesús, lo declaro. Ellos quedan libres de toda atadura generacional. No solamente mis hijos biológicos, todos mis hijos espirituales quedan hoy desactivados de toda cadena generacional que hayan adquirido de sus padres o por haber abierto puertas espirituales que no les tocaban. Así es que en el nombre poderoso de Jesús declaramos esa palabra, no solamente sobre mi vida, sino sobre la vida de mis hijos y mis hijos, no solamente los sanguíneos, mis hijos, mis nietos y mis hijos espirituales. Te amo, mi niña, te amo. La que está orgullosa de ti soy yo, mi niña. Yo estoy más orgullosa de ti y tú no te imaginas cuánto, porque sé que el Señor se está haciendo vida en tu vida, Sábata. El Señor se está derramando en tu vida. Y en el nombre poderoso de Jesús, el Señor va a cumplir su propósito en ti. Así es que espéralo. Soltar lo que no es mío es lo que estoy haciendo en este tiempo. Y honrar a mis hijos, no solamente los sanguíneos, a mis hijos espirituales, honrar a mis padres, no es negar el dolor que yo viví. Es que yo he decidido dejar de cargar lo que nunca me perteneció. Lo que nunca me perteneció. Decidí soltarlo. Es decirle a mi niña interior, ya no estás sola. No estás sola. El sentimiento de soledad se fue. Y aunque ustedes vean una lágrima en mí, liberar no es fácil, pero se puede. Y vamos a soltar lágrimas, pero son lágrimas de alegría,
son lágrimas de bendición. ¿Por qué? Porque el Señor, así como me sacó de la cárcel del sometimiento, del encierro al que yo me sometí todo este tiempo, así hoy yo declaro sobre la vida de cada uno de mis hijos, los que yo parí, los que el Señor me entregó, todos mis hijos espirituales, hoy yo declaro sobre su vida que esa cárcel se rompe en el nombre poderoso de Jesús y por el poder de su palabra. Es importante eso. Y el Señor me dio un nuevo rumbo. El Señor Jesucristo me ha sanado, me sacó del anonimato. Por eso desde hoy haré las cosas diferentes. Yo espero que hoy tú hagas las cosas diferentes, Miriam. Yo estoy tan agradecida contigo. El Señor tiene que bendecirte y seguir ensanchando tu territorio. Donde quiera que tú te muevas, el Señor va a seguir ensanchando tu territorio, Miriam. Te quiero mucho y lo sabes. Así es que hoy digo con convicción y convencida de al Dios que le sirvo, que hoy yo me levanto y ando. Hoy me levanto y ando. Así es que yo quiero invitarte, ¿verdad?, a que tú reflexiones en esta palabra que hemos estado hablando. Si algo de lo que yo he compartido hoy te ha tocado tu corazón, quizás también dentro de ti hay una niña o un niño interior oculto. Hay una niña que necesita ser vista, que necesita ser escuchada y que necesita ser sanada. Así es que tú no estás sola. Tu historia no termina en el dolor. Y yo te invito a que te quedes en este camino conmigo, a que compartas cada domingo conmigo este episodio de testimonio, a que construyamos juntas este camino de liberación y de levantamiento espiritual al que yo he sido llamada. Así es que déjame tu comentario, ¿verdad? Cuéntame desde qué parte de tu historia te resonó todo esto que hablamos. ¿Qué parte de lo que te conté resonó contigo? ¿Qué estás viviendo y qué necesitas sanar? Y sobre todo, ¿cómo tú crees que yo te puedo ayudar? Estoy aquí para hacerlo. Estoy aquí para eso, para hacerlo. Comparte este episodio con alguien. Compártelo. Si tú crees que hay alguien que lo necesita, compártelo. Y verifica si hay alguien que está cargando en silencio o que está encerrado en la cárcel del silencio. Alguien que puede ser abrazado por ti en este momento. Es importante que tú no solamente te sanes tú, sino que tú seas de bendición para otro. La palabra del Señor dice que esta bendita palabra tiene que ser llevada a todas las esferas y a todos los confines de la tierra. Y si tú y yo no nos levantamos hoy y proclamamos a Jesucristo en la vida de los demás, nos van a seguir engañando, vendiéndonos positivismo y no trabajándonos a nosotros restauración, restaurándonos y levantándonos en bendición. Así es que hoy agradezco una vez más que estés aquí en la nueva temporada de Levántate y Anda, y una vez más, gracias a cada una de ustedes. Gracias, Chiqui, por estar aquí. Sabes que te amo mucho y aunque estemos lejos en este momento, yo te amo mucho, y también a la princesa Chabela. Sabes que es mi princesa. Gracias, Francesca. Gracias, mi niña Sábata. Gracias por estar aquí. Gracias a todos y cada uno de ustedes por estar aquí, por apoyarme siempre, por continuar siguiéndome. Continúa en Si Se Puede Radio, continúa en Hiperbórea Radio, sígueme desde las diferentes plataformas y gracias por estar conmigo en este tiempo. Gracias también por
regalarme tu tiempo, tu atención. Y como ya te decía, no quiero hablarte desde la perfección, no quiero hablarte con palabras bonitas, aprendidas, ni que me las memoricé. Tengo un guión porque es lo normal y es lo correcto, pero te quiero hablar desde la reconciliación de mi historia y quiero dejarte con estas palabras que hoy también han sido para mí. Gracias, bendiciones, gracias por estar aquí y por atreverte a escucharme. Gracias. Y quiero dejarte con estas palabras. Tu historia puede ser sanada, tu vida puede ser transformada. Levántate y anda. Hasta una próxima intervención. Dios te bendiga. Bye bye. Los pozos que secos estaban, no se llenan ni rebosan con el poder de mi fe. En mi mejor temporada, los pozos que secos estaban, no se llenan ni rebosan con el poder de mi fe. Rehuso la crisis, rehuso la deuda, nada me detiene, tengo su promesa, tiene mi mejor temporada. Rehuso la crisis, rehuso la deuda, nada me detiene, tengo su promesa, tiene mi mejor temporada. Tiene mi mejor temporada. Los pozos que secos estaban, no se llenan ni rebosan con el poder de mi fe. En mi mejor temporada, los pozos que secos estaban, no se llenan ni rebosan con el poder de mi fe. Rehuso a la crisis, rehuso a la deuda, nada me detiene, tengo su promesa, tiene mi mejor temporada. Renuncio a la crisis, renuncio a la deuda, nada me detiene, tengo su promesa, tiene mi mejor